Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 79, La atalaya del sabio. Anastasia dijo, el sabio Chaula. Cuando Anastasia mencionó aquel nombre, se inició un revuelo que se extendió por todo el lugar de reunión. El único que no comprendía la situación era Subaru, mientras que todos los demás intercambiaban miradas y hacían expresiones como si no pudieran creer lo que acababan de escuchar. Con cara de preocupación, Subaru palmeó el hombro de Emilia, quien estaba al lado de él, y procedió a hablar. Subaru dijo, «Oye, ¿ese tal sabio Chaula es famoso?» Emilia dijo, «Subaru, ¿no leíste el cuento de la bruja cuando estabas estudiando el alfabeto? Creí que ese cuento infantil estaba en el libro que tanto leías». Subaru dijo, «El cuento de la bruja, ese libro con ilustraciones. Ahora que lo mencionas, creo que la historia de esa bruja sí estaba ahí». Lo señalado por Emilia le trajo viejos recuerdos de hace un año. Aunque había sido enterrado en los recuerdos de aquellos ajetreados días de hace un año, él estudió el alfabeto en un libro ilustrado para niños. Eso ocurrió cuando apenas había empezado a ayudar en la mansión Roswell. Era una compilación de los cuentos infantiles clásicos más populares de este mundo, y él estaba seguro de que entre ellos había uno que trataba sobre la bruja de la envidia. Sin embargo, en ese cuento, Subaru dijo, si te soy sincero, sus contenidos no eran tan detallados, así que no lo entendí del todo. Lo máximo que entendí fue que hace mucho tiempo atrás, en un cierto lugar, una bruja hizo algo terrible. Emilia dijo, ¿tan ambiguo era lo que contaba? Pues. Julius dijo, la bruja de la envidia es el símbolo del terror que una vez trajo caos y ruina a este mundo. Emilia se puso a pensar en cómo debería explicárselo a Subaru, quien había demostrado su ignorancia. Pero justo entonces, Julius, quien estaba sentado al lado opuesto de ella, intervino en su lugar. Julius dijo, todo lo que quedó registrado fue que ella era una semielfa con una personalidad infinitamente cruel y despiadada, y que tenía un poder mágico enorme con el que controlaba las sombras. Aparte de eso, está su nombre, solo sabemos que es Atela. Incluso hoy en día, las cicatrices que dejó atrás en este mundo perduran intensamente. Subaru dijo, vaya. Subaru levantó el mentón ante la respuesta de Julius, quien mantuvo sus emociones bajo control lo mejor que pudo. Él se centró en brindar una explicación neutral, pero el cambio en su estado mental se evidenció dolorosamente, aunque nadie lo hubiera mencionado. Mientras tanto, él siguió con su explicación. Julius dijo, en la Gran Cascada, al extremo este de Lugúnica, hay un templo hecho con el poder de las piedras mágicas de sellado. Hasta el día de hoy, esa bruja sigue sellada en ese lugar, mientras continúa exhalando una gran cantidad de miasma. Subaru dijo, había escuchado que ella no pudo ser destruida. Pero, entonces, ¿cómo lograron sellar a esa bruja tan poderosa? Julius dijo, ahí es donde entra en escena el sabio mencionado previamente. Julius asintió luego de escuchar la pregunta de Subaru. El caballero tocó la espada en su cintura y dirigió la mirada hacia el final de la mesa redonda, hacia el joven pelirrojo. Julius dijo, hace 400 años, 3 grandes héroes contribuyeron con el sellado de la bruja de la envidia. Uno de ellos era el santo de la espada, Rey Dastrea, el hijo enviado por el cielo de la espada y quien fue el primero en adquirir la protección divina del santo de la espada y el título que Reinhard heredó. Reinhard dijo, hay registros que indican que Rey Dastrea, el primer santo de la espada, no tenía la protección divina. No todas las leyendas populares son totalmente ciertas. Pero es un hecho que Rey Sama creó el título de santo de la espada y formó la actual familia Astrea. Reinhard, de quien se dijo que era el descendiente del mencionado héroe, suplementó lo dicho por Julius, quien se quedó observándolo. Sin embargo,
Considerando que se trataban de las grandes hazañas que su ancestro grabó en la historia, la expresión de Reinhardt se tornaba un tanto inquietante al hablar de ello. Él también parecía preocupado por Julius cuando se trataba de ello. En cualquier caso, parecía que él no insistiría más en el tema de la protección divina heredada. En todo caso, Subaru dijo, entonces, según lo que entendí, el sabio era compañero de ese santo de la espada. Emilia dijo, más precisamente, el sabio Chaula y el dragón divino Volcánica, ya sabes, el dragón que protege el reino de Lugúnica. Se dice que comenzó con una promesa en la que Volcánica unió fuerzas en batalla para sellar a la bruja de la envidia y ahora, incluso hasta el día de hoy, sigue custodiando el reino. Él había oído hablar del dragón divino Volcánica muchas veces antes, en el lugar donde las candidatas de la selección real expresaron su determinación. En sus recuerdos, la sangre del dragón siempre había sido presentada como algo capaz de fertilizar la tierra devastada, de permitirle a uno superar cualquier enfermedad, y de hacerlo inmenso o inigualable. Julius dijo, es una costumbre llamar al santo de la espada, el sabio y al dragón divino como los tres grandes héroes. Memorízalo. Subaru dijo, caramba, no te emociones tanto. Entendido, gracias por la explicación. Subaru levantó la mano hacia Julius y hacia Emilia antes de echarle un vistazo a Beatriz. Cuando ella se dio cuenta de la mirada de Subaru, sacudió lentamente la cabeza. Desafortunadamente, Beatriz no parecía estar familiarizada con la leyenda de hace 400 años. Beatriz era un espíritu artificial creado por Equidna, pero, aparte de la información necesaria para mantener la biblioteca prohibida, ella sabía muy poco. Tuvo la impresión de que ella desconocía lo que sucedió en realidad porque se encerró durante mucho tiempo y porque apenas le importó el mundo exterior. Subaru dijo, disculpen por detener el debate. Sigamos charlando. Pero, este sabio Chaula. Después de haberse disculpado por interrumpir la discusión, Subaru tomó la iniciativa de intentar llevar la conversación a su curso original. Sin embargo, notó algo extraño mientras hablaba y no pudo evitar ladear la cabeza. Él entendía los antecedentes del sabio Chaula, un héroe de hace 400 años, pero... Subaru dijo, entonces, ¿qué? ¿Sigue vivo? ¿Después de 400 años? Emilia dijo, ¿es algo tan extraño? En realidad, yo también tengo alrededor de unos 100 años. Al oír a Subaru murmurar eso, una mirada desconcertada apareció en el rostro de Emilia mientras llevaba uno de sus dedos a sus labios. El lugar de reunión se agitó un poco ante ese murmullo, pero Subaru, por el contrario, solo respondió ciertamente. Si se detenía a pensarlo un momento, la edad real de la semielfa Emilia superaba los 100 años, y Beatriz era una chica que tenía alrededor de 400. También recordó que Pac había mencionado que tenía 400 años. Entonces, ¿no significaba eso que la edad promedio de la facción de Emilia era de aproximadamente 100 años? Subaru dijo, dejando de lado ese hecho bastante impactante. ¿Sabemos si el sabio está vivo? Julius dijo, sigue con vida. Parece que no hay duda sobre eso. Subaru dijo, ¿parece? Subaru frunció el ceño ante la vaga respuesta de Julius. Pero Julius no era el único que no podía responder claramente, todos estaban básicamente en la misma situación. Especialmente, los de la Guardia Real, Félix y Reinhardt, quienes parecían preocupados. Subaru dijo, ¿y eso qué significa? Julius dijo, su paradero es conocido, y me atrevo a decir que el hecho de que esté con vida también está confirmado. Sin embargo, ningún ser humano ha logrado hablar con el sabio. Eso es lo que parece que significa. Subaru dijo, de nuevo, ¿eso qué significa? Sabían su paradero y, a pesar de que fuera vagamente, habían podido confirmar que él seguía con vida. Pero ponerse en contacto con él era imposible. Pensó que podía sintetizar todos esos datos, pero... Julius dijo, actualmente, el sabio Chaula está en la torre cerca del templo de la bruja, y siempre se ha recluido allí para detener a aquellos que planean revivir a la bruja de la envidia. Siempre, desde aquel momento. Subaru dijo, ¿durante 400 años? Julius dijo, durante 400 años. Es absurdo. Beatriz,
que se aisló en la biblioteca prohibida durante 400 años, ya era un caso extremo, pero ese sabio Chaula, o lo que sea, también es una persona bastante terca. Félix dijo, la torre en la que vive el sabio Chaula es la Atalaya Pléyades, ¿verdad? Allí, el gran sabio continúa trabajando día y noche para evitar el renacimiento de la bruja. Subaru dijo, el nombre de la torre me hace pensar en algo, pero no es importante, por favor continúa. Félix dijo, aunque me digas que continúe, eso es prácticamente todo, ¿sabes? El sabio Chaula da lo mejor de sí y continúa vigilando el templo para asegurar la paz mundial, eso es lo que dicen. Y ya está, dijo Félix mientras aplaudía con una mirada hosca. Aunque dijera que eso era todo, estaba claro por su actitud que eso no era toda la historia, ya que lo que había dicho no podía explicar el ambiente de abatimiento que rodeaba el lugar de la reunión. Obviamente, debía haber una razón por la cual todos estaban así. Subaru dijo, entonces, ¿es alguien problemático o algo así? Anastasia dijo, para asegurar la paz mundial, el sabio Chaula continúa vigilando a la bruja. Su nombre es conocido en todo el mundo. Yo también lo conocía desde que estaba en Cararaji. Pero, al mismo tiempo, al sabio Chaula también se le conoce de esta otra manera. Anastasia sonrió con gracia, haciendo una pausa de un segundo antes de continuar. Y luego, mientras miraba a Subaru, quien tenía un mal presentimiento sobre esto. Anastasia dijo, el sabio Chaula es alguien con problemas extremos de confianza, hasta el punto de que no puede confiar en nadie. Sea cual sea el propósito de quienes se acerquen a la torre, él los masacra a todos, o eso he escuchado. Parte 2. Él era así según la explicación de Anastasia. El sabio Chaula construyó la Atalaya Pléyades y siguió resguardando el templo de la bruja. Mucha gente había tratado de ponerse en contacto con el sabio, pero todos sus planes fracasaron y se rindieron. Y quien lo impidió fue ni más ni menos que el propio sabio Chaula. Anastasia dijo, la gran cascada en el extremo este de Lugúnica. Parece que el templo de la bruja y la atalaya están cerca de ahí, pero el sabio no sabría a cuál de los dos la gente trata de acercarse. Por lo tanto, el sabio asesinaba indiscriminadamente, ya fuera un vil seguidor del culto de la bruja buscando el templo de la bruja o una persona que estuviera buscando establecer un contacto amistoso con el sabio de la atalaya. Eso era lo más fiable, independientemente de que el sujeto tuviera intenciones buenas o malas, fuera bueno o malvado o sus gustos. Como resultado, no había ningún informe o registro de que alguien hubiera podido ponerse en contacto con el sabio Chaula en todos estos 400 años. Félix dijo, pero, ya que la situación en la que atacan a cualquiera que se acerque ha estado sucediendo sin parar, podemos estar seguros de que el sabio Chaula sigue en la atalaya incluso ahora. Subaru dijo, parece ser un sabio increíblemente molesto. Félix dijo, discrepo. En realidad, hay muchos seguidores del culto de la bruja que intentan acercarse al templo, más de los que te puedes imaginar, Subaru-kyun. Sabio San lidia con cada uno de ellos, él es riguroso en su objetivo de prevenir el resurgimiento de la bruja de la envidia. A pesar de haber expuesto su positivo punto de vista, la expresión de Félix no era alegre. Todos los miembros de la Guardia Real tenían las mismas miradas apagadas en sus rostros. Tal vez eso se debía a alguna experiencia en la que el sabio les haya dado una dolorosa lección a la altura de la Guardia Real. Por otro lado, Subaru asintió a la endulzada opinión de Félix. Ciertamente, si se viera desde el punto de vista de, el fin justifica los medios, sería increíblemente molesto. Pero teniendo en cuenta la naturaleza malvada de los seguidores del culto de la bruja, era normal tomar tal precaución. Más bien, era concebible el pensar que este mundo tenía algún tipo de sistema de seguridad contra la bruja de la envidia precisamente porque había alguien que la vigilaba continuamente. Priscila dijo, la noche es efímera. A mi ser no le interesa los verdaderos colores del ermitaño que vive con miedo en la medida que el tiempo se lo permite. Lo que es importante es el hecho de que están malgastando mi preciado tiempo. Regresaré de inmediato a la posada si continúan con este parloteo inútil. Debo hacer que Cholt masajee mis pies. Cholt, sí señora. Priscila Sama ha trabajado duro y está muy fatigada. Aprecio eso con todo mi corazón. Habiendo sido abrazado y enterrado en sus enormes pechos,
Scholt replicó ruborizado. Priscila, que acariciaba al chico con una sonrisa de villana en su rostro, no había encontrado mucho valor en esta reunión. Era realmente un milagro que hubiera venido hasta aquí sin hacer un berrinche. Felt dijo, aunque no estoy del bando de la gran princesa, sí que estoy de acuerdo en que debemos volver al tema pronto. Cuéntanos sobre el sabio. Con una mirada de impaciencia adornando su rostro, Felt exigió que volvieran al tema principal. Estando de acuerdo con ella, Subaru se volteó para mirar a Anastasia. Subaru dijo, aunque te hemos estado interrumpiendo una y otra vez, ¿qué dijiste que pasaba con ese ermitaño sabio? Anastasia dijo, entonces, la charla finalmente vuelve al principio. Anastasia aplaudió. Y luego, mientras seguía tocando suavemente su piel de zorro, miró las caras de todos los que estaban sentados en la mesa redonda. Anastasia dijo, como todos saben, el sabio Chaula ayudó a sellar a la bruja de la envidia con su inigualable sabiduría y poder mágico. Y se dice que ve a través del mundo mediante un amplio punto de vista y conocimiento, lo cual predican que es tal que lo sabe todo sobre este mundo. Si ambas afirmaciones son verdaderas y no exageraciones. Entonces, ¿no crees que también deberías saber alguna forma de hacer algo con lo que el culto de la bruja ha dejado atrás? Subaru dijo, ¿pero lo que estás diciendo no es utópico? Anastasia dijo, ¿eso significa que estás en contra, Natsuki-kun? Aunque le había devuelto la pregunta con otra, era difícil responder la de Anastasia. Tratar de contar con él teniendo en cuenta solamente su título de sabio era, honestamente, una opción. Con respecto a eso, Subaru pensaba que no era mala idea. Si este sabio consiguió logros que permanecían como leyendas, entonces probablemente conocía una forma de contrarrestar los genes de bruja. Sin embargo, la inquietud de Subaru se debía a otra razón. El nombre del sabio Chaula y la atalaya Pléyades donde vivía. Esos dos nombres clave no le permitieron aceptar obedientemente su propuesta. Porque Chaula y Pléyades eran palabras con las que Subaru estaba familiarizado. Según el conocimiento moderno de Subaru, Chaula era el nombre de la segunda estrella más brillante de la constelación de Escorpio. Las Pléyades, de la atalaya Pléyades, era algo mucho más explícito, ya que era el nombre del cúmulo estelar conocido como el cúmulo de las Pléyades, cuyo nombre en japonés era Subaru. Naturalmente, no creía que fuera algo que denotara Natsuki Subaru, pero el nombre de los cuerpos celestes que conocía y que surgían en este mundo eran suficientes para que sus niveles de alerta se elevaran al máximo. Los arzobispos del pecado del culto de la bruja, Betelgeuse, Regulus, Sirius, Capella, Alpard, Batenkaitos. Actualmente, todos los arzobispos del pecado cuyos nombres habían salido a la luz llevaban los nombres de las estrellas del mundo de Subaru. Era imposible no tener nociones preconcebidas sobre el sabio Chaula y la atalaya Pléyades. Félix dijo, dejando a un lado las discrepancias de Subaru-kyun. Félix cortó la conversación en lugar de Subaru, quien había permanecido taciturno sin presentar alguna objeción exitosa. Él puso su dedo en la mejilla y, mientras asumía su actitud habitual a excepción de una mirada severa en sus ojos. Félix dijo, la idea en sí de visitar al sabio Chaula puede ser buena, pero no es un problema el cómo lo haremos. ¿Hay alguna manera? Aunque nadie haya conseguido llegar a la atalaya. Felt dijo, ¿la razón por la que nadie lo ha logrado es porque el sabio es demasiado fuerte? Felt planteó una pregunta tras escuchar las sugerentes palabras de Félix mientras cruzaba las piernas sobre su silla. Ella miró fugazmente de reojo a Reinhardt. Ya veo, si eso significaba simplemente no estar a la altura de los poderes del sabio, entonces. Felt dijo, podríamos lograrlo si Reinhardt colabora, ¿verdad? Él no tiene ninguna otra utilidad además de ser fuerte, pero cuando se trata de solo eso, él es increíble. Reinhardt dijo, es inusual que Felt sama me halague, muchas gracias. Felt dijo, a esto me refiero. Felt chasqueó la lengua hoscamente por la respuesta de Reinhardt. Sin embargo, inmediatamente después de eso, Reinhardt bajó las cejas como si estuviera preocupado. De ese modo, él dijo, pero, disculpándose de antemano. Reinhardt dijo, desafortunadamente, no pude llegar a la atalaya, me faltó habilidad. Felt dijo, que este tipo diga que le faltó habilidad.
¿No es eso un poquito alarmante? Julius dijo, no se refiere a falta de habilidad de combate, Feld-sama. No hay lugar en este mundo al cual la verdadera fuerza de Reinhardt no pueda llegar, ¿no cree? Pero la atalaya Pléyades es un problema diferente a semejantes impedimentos. Félix dijo, así que conoces los detalles. Aunque supongo que es normal siendo de la Guardia Real. El rostro de Félix mostró incomodidad al escuchar a Julius continuar las palabras de Reinhardt. Observando las tensas relaciones entre los tres guardias reales desde el rabillo del ojo, Subaru miró a Reinhardt y procedió a hablar. Subaru dijo, ¿con qué propósito intentaste reunirte con el sabio? Reinhardt dijo, era una orden del reino. Para averiguar cómo curar una enfermedad. Sucedió hace 2 años. Subaru dijo, hace 2 años. Las palabras enfermedad y 2 años le permitieron entender a Subaru las circunstancias de entonces. 2 años atrás, los miembros de la familia real cayeron enfermos, uno tras otro, por una enfermedad desconocida, justo en el castillo real. Era una epidemia de la que no había cura conocida. Seguramente le ordenaron a Reinhardt que se pusiera en contacto con el sabio para aprender una cura para esa enfermedad. Pero no lo logró. Eso explicaba los rostros consternados de los 3 guardias reales. Reinhardt dijo, la atalaya y el templo están en la gran cascada al borde este de Lugúnica, rodeado por las dunas de Aubria. La atalaya puede ser vista a distancia desde la entrada a las dunas. Así que deberías poder verla sin problemas, pero... Subaru dijo, ¿pero? Reinhardt dijo, muchos fenómenos extraños ocurren frecuentemente en las dunas para que no puedas acercarte a la atalaya. Una teoría es que se debe al miasma que desprende el templo. Y para colmo, las dunas de Augría se han convertido en un nido de mabestias atraídas por el miasma. En esas tierras llenas de miasma, la ferocidad y la fuerza de las mabestias es de una magnitud muy superior. En ese sentido, ir ahí es considerado un suicidio. Subaru dijo, así que es un desierto desorientador o nido de mabestias. Definitivamente es un infierno. Adicionalmente al problemático sabio, había un desierto, el cual ni siquiera Reinhardt pudo cruzar, y una infinidad de mabestias que vagaban por ese desierto. Con esto, había demasiados motivos para abandonar el plan. Era comprensible que no lograran contactar con el sabio ni una sola vez en 400 años. Anastasia dijo, sí, pero... ¿y si hubiera una forma de cruzar ese infierno? Hubo una pausa. Una sombría atmósfera empezaba a envolverlos, pero entonces esas repentinas palabras provocaron que todos alzaran sus cabezas. Anastasia sonrió satisfecha por haber intervenido en el momento preciso. Luego, asintió para que todos pudieran ver. Anastasia dijo, la hay, es por eso que incluso me molesté en mencionar a ese sabio. Félix dijo, ¿conoces en estos momentos un método para llegar a donde está el sabio que ha estado recluido durante 400 años? Anastasia Sama de Kararagi. ¿Qué clase de método es? Anastasia dijo, estás arruinando tu bello rostro. No hace falta esa cara inquisitiva, lo iba a explicar bien igualmente. Descuidadamente haciendo a un lado a Félix, quien se había puesto nervioso, Anastasia se quitó la piel de zorro que llevaba en el cuello. Y entonces, la desenrolló encima de la mesa redonda y levantó la parte de la cabeza. Anastasia dijo, antes de la batalla defensiva, mencioné a mi espíritu artificial, Equidna. Esta chica conoce una manera de llegar hasta la atalaya Pléyades. Es por eso que podemos ir y conocer al sabio de la atalaya. A Subaru se le paró la respiración al escuchar la declaración de Anastasia. El espíritu artificial Equidna, ese ser que se disfrazaba como una piel de zorro, era clave para llegar a donde estaba el sabio. Estoy recibiendo mucha atención, Haces que me sonroje. Diciendo eso, el espíritu zorro levantó el cuello. Subaru no sabía cuánto podía confiar en ella, justo como la bruja de la que tomó prestado el nombre. Capítulo 80, dejando atrás las ondas en el agua. Bueno, comencemos. Emilia permitió que su preciosa y clara voz resonara a través de la habitación mientras mantenía una expresión ligeramente tensa. Con su voz que recordaba al tintineo de una campanilla plateada, se dirigió a todos en la sala, o quizás lo hizo para convencerse a sí misma,
en cualquier caso, levantó sus delicados brazos. Con los ojos cerrados, Emilia empezó a concentrar su maná en sus manos alzadas. El enorme poder mágico exigía una concentración de la misma magnitud. De manera que, en caso de no ser suficientes, Emilia no lograría el objetivo para el cual solo ella estaba capacitada. Con una expresión solemne, Emilia enfrentó su gran magia mientras incontables miradas se enfocaban en ella. Las mujeres y los niños estaban reunidos juntos, observando sus acciones mientras contenían la respiración. Algunos tomaban la mano de quien estuviera al lado, mientras otros tenían los ojos cerrados como si rezaran o pidieran un deseo. Mientras temblaban, solo compartían esperanza y ansiedad. Subaru dijo, debe ser duro. Y, en el último extremo de aquella sala, Subaru observaba silenciosamente a Emilia, sobre la cual recaían muchas emociones complejas. El lugar donde se encontraban era una instalación bajo tierra en la ciudad de Priestella. Originalmente había sido un almacén para provisiones de emergencia. En su estado actual, espacioso y casi vacío, resultaba ideal para su nuevo propósito. Al no quedar nada en el almacén de piedra, su amplitud parecía enfatizar la sensación de frío y desolación. Sin embargo, precisamente porque era ese tipo de lugar, debería ser útil para su actual propósito. Subaru dijo, aunque yo no diría que eso sea algo bueno. Beatriz dijo, deja de murmurar sentimentalismos, supongo. No sería bueno que alguien te escuchara, y además terminarás desconcentrando a Emilia, de hecho. Al lado de Subaru, quien dejó escapar accidentalmente ese pensamiento, Beatriz le aconsejó. La chica, que agarraba la mano de Subaru con su mano izquierda y con la otra jugaba con uno de sus rizos, contemplaba el blanco ritual frente a ella. Sus ojos azul celeste parecían retener un sufrimiento cuyo origen era el propio Subaru. Subaru dijo, tratándose de Emilia, seguro que saldrá bien. No te preocupes demasiado. Beatriz dijo, no te equivoques, supongo. Betty no se preocupa por Emilia, sino por Subaru, de hecho. Empatizar con los sentimientos de literalmente todo el mundo es un mal hábito tuyo, supongo. Subaru dijo, así que era eso. La fuerza con la que lo sujetaba creció, y los labios de Subaru pusieron forma de V invertida. Sabía lo que Beatriz quería decir, así como lo que le preocupaba. Sin embargo, su decisión se basaba en la determinación que ya había definido. No podía ceder en eso, aun sabiendo que eso solo traería problemas. Lejos del intercambio de palabras entre Beatriz y Subaru, el ritual de Emilia continuaba. Estaba concentrándose todo lo que podía, su respiración sonaba agotada y el sudor caía por su frente. Lo estaba dando todo con el fin de controlar las enormes cantidades de maná. Una tenue luz azulada creada entre las manos de Emilia comenzó a envolver todo el almacén. Aunque el aire gélido era suficiente para nublar la vista, el frío no atravesaba su piel, sino que arropaba gentilmente su corazón expuesto. Había oído que la gente que sufría de hipotermia y estaban al límite de la muerte se olvidaban de la sensación de frío. El frío extremo arrebataba la percepción correcta de la temperatura en las personas, y les otorgaba calor como un regalo de despedida antes de arrancarles la vida del cuerpo. Subaru pensó vagamente sobre si una situación así podría suceder en este ambiente blanco, pero inmediatamente agitó su cabeza negando tal posibilidad, tachándola de estúpida. La pálida luz azul llenó por completo la estancia, y el aire gélido se concentró en su centro. Y en medio de la luz había una enorme criatura negra yaciendo tumbada arropada con sus alas plegadas, un dragón. Pero esa no era la única criatura extraña. También había moscas del tamaño de una persona, reunidas rodeando al dragón. Todas juntas creaban un escenario digno de pesadilla. Sin embargo, Subaru no sintió asco. No. Más concretamente, él era plenamente consciente que no debía sentir asco hacia el dragón negro y las moscas humanas. Todas ellas eran víctimas completamente inocentes. Eran víctimas de la malicia de la arzobispa del pecado de la lujuria, víctimas que habían sido transformadas en seres inhumanos. Subaru y los demás no sabían cómo regresar sus cuerpos a sus formas originales. Por eso habían elegido esta medida. Subaru dijo, quizás solo estamos posponiendo lo inevitable, pero... Beatriz dijo, nos dará tiempo,
e incluso eso puede que sea su salvación. De hecho, precipitarte solo estrechará tu campo de visión, impidiéndote contemplar opciones que normalmente serías capaz de ver. No ser consciente de eso, o darte cuenta de ello más tarde, ambas opciones son una crueldad, supongo. Beatriz contestó con algo parecido a un monólogo a los murmullos de Subaru. Su pequeño y débil suspiro contenía una profundidad y sentimentalidad propia de aquellos que pasan muchísimo tiempo pensando. Habiendo comprendido eso con sus últimas palabras, Subaru acarició su cabeza lentamente sin decir una palabra. Beatriz dijo, ¿qué ocurre, de hecho? Subaru dijo, no es nada. Sin importar cuánto tiempo se tomaran, no necesariamente serían capaces de tomar la decisión correcta. Algunas veces, incluso si prolongas una decisión, no serías capaz de escoger la opción correcta. No obstante, aún podemos actuar para sacar lo mejor de las elecciones que hacemos. La respuesta que Subaru le había dado a la Beatriz, que había esperado durante 400 años, había sido así. De la misma manera, él esperaba que el tiempo pudiera hacer lo mismo por la tragedia que había caído sobre esta ciudad. El clímax del frío que cubría el almacén se solapó con las fuertes emociones de Subaru, y finalmente el sonido del aire rompiéndose, o al menos así lo percibió él, resonó. Emilia dijo, he acabado. Están a salvo. Emilia se giró mientras exhalaba vaho. Un poco sin aliento, ella agachó brevemente la cabeza. Detrás de ella, con sus cuerpos cubiertos de cristales blancos, estaban las vidas de todas las almas que habían sido encerradas dentro del hielo. Sus familiares estaban llorando, y los más cercanos y amados estaban gimiendo llenos de lágrimas. Sus lamentos salieron antes que cualquier agradecimiento, y cruelmente hicieron eco en el sótano. Durante mucho tiempo, sus lamentos continuaron resonando, como si su sufrimiento estar separados de sus seres queridos no tuviera fin. Parte 3. Por ahora, parece que la propuesta de la señorita Emilia funcionó. Me pregunto si debería sentirme aliviado por ello. Habiendo sido informado de la conferencia en el lugar de encuentro, así como del consecuente trabajo de Emilia para congelar a las víctimas de las mutaciones, Otto asintió pareciendo aliviado. Se encontraban lejos de los refugios, en una habitación privada en un hospital, a donde Otto había sido llevado. Su condición no había cambiado, con ambas piernas aún envueltas dolorosamente en vendas. Aún así, al menos había logrado dejar el tratamiento del hospital de campaña, y era posible decir que el estado de sus piernas había mejorado bastante. Esencialmente, Otto era considerado una de las valerosas personas que habían contribuido a la defensa de la ciudad, por lo que habría estado bien que recibiera un tratamiento médico de mayor calidad. Sin embargo, Otto no se lo había mencionado al personal, por lo que Subaru optó por no decir nada, dado que probablemente estaba siendo considerado con las demás víctimas. Subaru dijo, recibir hospitalidad sin usar las palabras. Ese es el verdadero significado de Wabi-Sabi. Otto dijo, aunque estás aquí, Natsuki-san, tu mente está en otra parte como siempre, pero está bien. De todas formas, gracias por tu gran trabajo, Emilia-sama. Sin tener en cuenta el asentimiento de Subaru, Otto agradeció a Emilia por su duro trabajo, quien había venido a visitarle. Ella levantó las cejas al oír su agradecimiento. Emilia dijo, no te preocupes. Lamento haber tomado acción sin consultarlo contigo, Otto-kun, pero fue porque pensé que era algo que solo yo podía hacer. Otto dijo, está bien. No estoy enfadado, ya que tus acciones fueron sin duda preciosas y bien intencionadas. Además, fueron muy valiosas incluso en un sentido más calculado. Emilia dijo, ¿calculado? Otto dijo, habría sido mejor si hubieras entendido a lo que me refería, pero incluso si no lo entiendes. No, ¿cómo decirlo? Honestamente, me resulta difícil decidir qué habría sido mejor. Subaru dijo, no pienses, siente. Eso es CMT. Emilia no era muy consciente del resultado de sus propias acciones. Con algunas palabras mágicas, Subaru apartó serenamente a Otto a un lado, quien quedó perplejo ante la actitud de Emilia, y se dispuso a continuar. Subaru dijo, más importante, parece que no podrás usar tus piernas por un tiempo, ¿verdad? Otto dijo, en el estado actual de Priestella,
sería difícil darles un tratamiento mejor, ¿no crees? La cantidad de usuarios de magia curativa en la ciudad no es suficiente para atender a todos los heridos. Tal vez sea mejor cambiar a un hospital en otra ciudad, pero parece que Kiritaka-san ya envió a tantos mensajeros como pudo a las ciudades vecinas pidiendo sanadores. Por eso, esperar aquí tranquilamente a que uno de esos sanadores venga quizás resulte ser más prudente que volver a la mansión. Ja ja ja. Riéndose débilmente, Otto se vio forzado a retirarse de la primera línea de combate por un tiempo. Sus heridas eran tan severas que solo podrían ser sanadas por un mago experto. Tendría que ser alguien de nivel similar al de Beatriz, cuando ella aún se encontraba en la biblioteca prohibida, o Félix. Subaru dijo, Félix está constantemente atendiendo a Crush, y nuestro capitán del escuadrón suicida capaz de sanar está deambulando por Priestella. Obviamente, es por esa familia. Emilia dijo, aquellos tres, la madre y los dos hermanos, ¿cierto? La persona que tenía forma de dragón es el padre, así que era una familia de 4, o al menos eso tengo entendido. Su capitán del escuadrón suicida, es decir, Garfield, no estaba aquí ahora mismo. Actualmente, se encontraba por la ciudad haciendo de voluntariado, trabajando tan duro como pudiera en repararla. Por naturaleza, Garfield era un joven amable y directo. Incluso si no sintiera nada por la ciudad, si había personas en apuros, acabaría ayudándolas sin pensárselo. Aún así, su compromiso con Priestella era sobresaliente. Y Subaru podía imaginar más o menos el motivo que había detrás. Subaru dijo, que no nos lo dijera debe significar que las circunstancias son complejas. Emilia dijo, sí, eso debe ser. Ah, cambiando de tema, ¿no crees que Garfield y esa familia se parecen? El color de ojos y cabellos son completamente idénticos. Subaru dijo, Emilia-tan, sabes que no has cambiado de tema, ¿verdad? Emilia dijo, ¿eh? Dejando a un lado a la sorprendida Emilia, Garfield se encontraba en tales condiciones. Bajo circunstancias normales, las lesiones que él había recibido por todo su cuerpo habrían hecho peligrar su vida, pero gracias a su protección divina de los espíritus de tierra y su fuerza física descomunal, no tenía intención de descansar. Además, Mimi, quien no había dejado de preocupar a sus hermanos por sus heridas aún abiertas, acompañaba a Garfield a donde fuera que se dirigiese. Otto dijo, bueno, sobre los verdaderos sentimientos de Garfield, imagino que un día él mismo nos los revelará. No necesitamos presionarlo. Pero más importante que eso. Emilia dijo, ¿sí? Otto dijo, no, ya que ninguno lo había mencionado, yo tampoco dije nada, pero... ¿Por qué la señorita Beatriz se ve de tan mal humor? Ladeando su torso, Otto desvió la conversación hacia Beatriz, quien estaba en un rincón de la habitación del hospital hinchando sus rojas mejillas y agitando visiblemente su cabeza de izquierda a derecha con una mirada resentida en sus ojos. Subaru asintió respondiendo a... Subaru dijo, es por eso, ya sabes. Está de mal humor porque fuimos al maestro restaurador por tu encargo y acabamos siendo rechazados. Visto desde múltiples puntos de vista, ¿no sería culpa tuya? Otto dijo, no, te estás pasando un poco ahí. No es así, Emilia-sama. Emilia dijo, sí, tienes razón. Es la obligación del contratante cuidar de su espíritu. Así que, quien debe de hacerse cargo de animar a Beatriz es Subaru. Subaru dijo, hablas de animar, pero ahora que lo pienso, no tengo muchos recuerdos de Emilia tan animando a Pac. Emilia dijo, no seas tan quisquilloso. Además, yo he hecho miles de cosas por Pac cuando Subaru no estaba ahí para verlas. Como peinarle el pelaje, limpiarle las garritas, abrazarlo hasta que se quede dormido. Era difícil que aquello pudiera ser mencionado como una manera de asociarse con espíritus, pero la expresión de Emilia al hablar de Pac se había vuelto alegre. Desde su repentina y dolorosa despedida en el santuario, Emilia solía tener una expresión de tristeza al recordar a Pac, pero ahora parecía haber superado esa etapa. El pecho de Emilia estaba adornado por un cristal hecho a partir de una gran piedra mágica incolora. Tenía el mismo diseño que la que siempre llevaba antes de que fuera separada de Pac, y junto con la belleza de su expresión, parecía que hubiera vuelto la vieja Emilia.
y tocando el cristal con uno de sus delicados dedos. Emilia dijo, aún no tengo suficiente poder para traer a Pac de vuelta, pero el contrato entre Pac y yo no se ha roto, así que podremos encontrarnos de nuevo cuando acumule suficiente maná para que pueda manifestarse. Solo un poco más de paciencia, ¿sí? Subaru dijo, eso fue también gracias a uno de los logros de Beako, y bueno, también a la amabilidad de Kiritaka. La razón por la que Subaru y los demás habían venido a la ciudad de Priestella en primer lugar había sido para obtener una gran piedra mágica. Normalmente él los habría rechazado o no tras algunas negociaciones, pero hubo un suceso inconcebible en la ciudad que derivó en esto. En cualquier caso, acabaron consiguiendo una como regalo, y estaban muy satisfechos. Subaru dijo, así que anímate tú también, Beako. Beatriz dijo, no estoy de mal humor, supongo. Estás malentendiéndolo, de hecho. Emilia dijo, oh, Beatriz, qué adorable. Haciendo lo posible para dejar salir un sonido fácil de entender, Beatriz apartó su mirada de Subaru, quien le estaba intentando animar de ese modo. Él también estaba de acuerdo con Emilia, quien sentía una gran emoción en su corazón ante tal escena, pero, hablar o no sobre la adorabilidad de Beatriz, era otra cuestión. Otto dijo, al parecer el señor Darts tiene una actitud típica de artesanos. No puede dejar un trabajo a medio hacer una vez que lo ha aceptado. Entiendo ese tipo de actitud. Subaru dijo, aún así, parece que ha llevado su profesionalismo al extremo. Parece que estuvo trabajando en su taller mientras ocurría todo el caos, ¿no? Es un adicto al trabajo. Otto dijo, ese es el artesano dentro de él. Subaru dijo, el artesano dentro de él, ¿eh? Realmente no entendía por qué Otto parecía estar orgulloso, pero cuando lo dijo así, parecía que le hacía sentirse bien. Los chicos eran criaturas muy simples. La actitud de un artesano era algo genial. Sin embargo, Beatriz dirigió una mirada furiosa a la conversación entre Otto y Subaru. Beatriz dijo, sí, pero eso no significa que tenga derecho a ignorar las palabras de sus clientes, supongo. Incluso cuando dije que le pagaría el doble, no dijo ni una sola maldita palabra, de hecho. Subaru dijo, de todas maneras, ningún profesional seguiría las exigencias de una niña mientras lo abofetean con un fajo de billetes. Eso solo funcionaría como recompensa para aquellos que no son profesionales. Díselo tú también, Emilia Tan. Emilia dijo, sí, no deberías pensar así, Beatriz. Si vas a desperdiciar el dinero, me veré forzada a confiscar tus ahorros. Beatriz dijo, pero qué trato tan grosero de ambos, supongo. La indignada Beatriz se envolvió entre las cortinas con el fin de esconderse tras ellas. A continuación, Emilia no pudo resistirse más y abrazó a Beako, haciéndola gritar, gueñe ñe ñe ña. De hecho, dejando a un lado este animado intermedio, no era como si Subaru no entendiera los sentimientos de Beatriz. Lo que Otto había encargado al maestro restaurador Darts, y lo que Subaru y los otros habían intentado recuperar, era el libro de la sabiduría. Era la razón por la que Roswaal había intentado interferir con el futuro adelantándose a Subaru. Era natural estar interesado en lo que tenía escrito. Subaru dijo, aunque ya no esté molestando, ese tipo podría aún estar tramando algo. Aunque su sabotaje había sido descubierto, la actitud de Roswaal no había cambiado aparentemente. Naturalmente, dado que él había conspirado tras esa actitud relajada, permanecer alerta era esencial. Sin embargo, también era cierto que el aire venenoso que solía rodearle se había desvanecido. No obstante, no se le podría llamar aliado a quien tomaba el papel de un simple testigo. Subaru dijo, si pudiéramos al menos saber lo que va a ocurrir con el libro de la sabiduría. Si pudieran garantizar que los planes de Roswaal habían terminado, sin importar el pasado, sería mucho más seguro continuar adelante. Probablemente también tendría un efecto positivo en el futuro de la facción. Subaru dijo, por eso quiero insistir en ello. Otto dijo, aunque no soy partidario de hacer este tipo de excusas, Emilia-sama y yo tenemos más o menos las mismas opiniones que Natsuki-san, así que en ese aspecto estamos bien. En cambio, Garfield, bueno, él tiene sus pesares personales, así que, aun conociendo los hechos, su actitud podría no cambiar. ¿Por pesares personales se refiere al santuario o a Ram?
Sin tocar ese tema, Subaru lanzó una mirada a Emilia y Beatriz jugando juntas. Subaru dijo, ese libro está también relacionado con Beatriz. Así que me gustaría confirmarlo si es posible. Sacarla de la biblioteca prohibida y dejar el pasado atrás son cuestiones diferentes. Otto dijo, ¿sabes cuántas veces pensé en consultártelo? Subaru dijo, no te culpo por eso. Subaru creía que recuperar el libro de la sabiduría, intentar restaurarlo e incluso haber intentado hacerlo todo por su cuenta, había sido una buena decisión por parte de Otto. Y básicamente, era difícil que la consideración de Otto estuviera errada. Subaru era consciente de que Otto no era una persona que antepusiera sus propios intereses por encima de los demás. Subaru dijo, realmente no tienes madera de mercader. Otto dijo, ¿podrías dejar de señalarlo? Por otra parte, ¿qué hay del señor Darts? Subaru dijo puede que sea el trabajo más grande que haya tenido hasta ahora. Dejaremos el pago para después, por ahora me gustaría que me dejaran concentrarme en esto hasta entonces. Era preocupante que Darts no respetara los tiempos acordados para la entrega, pero, a fin de cuentas, era un artesano comprometido con su trabajo. Quería creer que no sería el tipo de artesano que abandonaba si la fecha límite había pasado. Otto dijo, así que, al final, tendré que quedarme en Priestella para recuperarme y recoger el libro de la sabiduría. Parece estar todo decidido, ¿verdad? Subaru dijo, Garfield también planea quedarse un tiempo para reparar y proteger la ciudad. No cabe duda de que los hemos expulsado, pero eso podría ser una finta de su parte para atacarnos de nuevo. Ya que esas mierdas nunca renuncian. El culto de la bruja parecía estar formado por el tipo de gente que haría el mismo daño una y otra vez. Y parecía que Subaru no era el único que reconocía aquello, ya que ninguno de los que estuvieron involucrados habían bajado la guardia, lo cual también podría ser su objetivo para atormentarles con sentimientos de tensión. Subaru dijo, aún así, de momento no podemos hacer nada más. Otto dijo, en cualquier caso, creo que necesitamos esperar para ver cómo se desenvuelve la situación. Tan pronto como recupere la movilidad, iré a revisar varias cosas. Sin embargo, Otto interrumpió sus palabras mientras decía sus planes de futuro. Levantó su torso con dificultad y miró a Subaru, quien había cerrado uno de sus ojos. Y mientras se daba golpecitos en la sien con un dedo. Otto dijo, hablando claramente, estoy en contra. Subaru dijo, bueno, pensé que dirías algo así. Ante la declaración de Otto, Subaru sonrió irónicamente. Subaru había predicho que dijera eso y estuviera en contra. Después de todo, Otto Suguen había evaluado a Subaru Natsuki correctamente. Subaru era consciente más que nadie de su propia impotencia, pero no muchos podían entender sus defectos. Puede que Beatriz y Otto. Quizás Patrasche un poco. Y aunque ahora no era el momento, podría ser que Félix también lo hiciera. Por eso, esperaba la oposición de Beatriz y Otto, de su misma facción. Si Patrasche pudiera hablar, seguramente se habría opuesto del mismo modo. Sin embargo, Subaru dijo, si me conoces tanto, ya deberías saber mi respuesta. Otto dijo, Beatriz no estaría de tan mal humor solo por el señor Darts, ¿verdad? Subaru dijo, bueno, no sabría decirte. Como podrías esperar, ni siquiera yo entiendo lo que ocurre en el fondo del corazón de Beako. Cuando Subaru fingió su inocencia encogiéndose de hombros, Otto mostró una cara de exasperación. Naturalmente, en lo que concernía a él y su agudo oído, no le faltaría el conocimiento de leyendas y rumores. Debía conocer muy bien los riesgos que planteaba la decisión de Subaru. Y adelantándose a lo que iba a decir Otto. Subaru dijo, lo siento. Iré a ver al sabio, o quien quiera que sea, con ese zorro blanco de guía por un tiempo. Dijo sonriendo. Parte 4. Entra, por favor. Cuando golpeó la puerta por cortesía, una voz calmada le contestó desde dentro. Era una voz familiar, pero una a la que le faltaba espíritu. Subaru se sintió excesivamente molesto por ello. ¿Eres tú, Subaru? Subaru dijo, ¿te molesta que entre? Personaje desconocido, es extraño,
Ahora que veo tu rostro, me siento terriblemente aliviado. Subaru dijo, Bloag. Entró en la habitación, y ese primer intercambio de palabras lo terminó con aquella acción. Aún mostrando semejante actitud, había consideración en la manera en la que Subaru cerró la puerta tras él. Cerrándola sin hacer ningún ruido era la cantidad mínima de cortesía para aquellos que dormían dentro. Julius dijo, si se despertaran por el ruido, sería mejor. Subaru dijo, de ser así, ¿me darías una ronda de aplausos o algo? Una escena así, no tendría precio. Seguro que Gula se enfadaría mucho. Con una sonrisa relajada, Subaru inclinó su cabeza sin mirarle directamente. Entonces miró alrededor de la habitación, entrecerrando ligeramente sus ojos al ver las filas de camas. Una cama simple y una manta fina. Esa era toda la caridad que se le había dado a la gente que dormía aquí. Y Subaru sabía dolorosamente bien que no hacía falta más. La gente que dormía aquí había sido borrada de los recuerdos y separada de la vida diaria. Solo permanecían como los restos de seres imperfectos que no estaban muertos. Subaru dijo, Julius, no soy quien para decírtelo, pero no deberías pasar tanto tiempo aquí. Subaru dijo, aunque sigas mirándolos, no puedes recordar lo que no puedes recordar. Eso se aplica tanto para una querida hermana pequeña, como para alguien que realmente es tu otra mitad. Sin usar ninguna palabra de consuelo, Subaru le habló al joven, Julius, quien estaba sentado al lado de una de las camas más lejanas y levantó su rostro, el cual aún estaba invadido por un lamento que no logró sacudirse de su hermoso rostro. Julius dijo, entenderlo con mi mente o aceptarlo con mi corazón son cosas completamente distintas. No quisiera sonar arrogante, pero nunca me había considerado una persona dominada por sus emociones. Que no me haya dado cuenta de eso hasta ahora es una falta de conciencia de mí mismo. Mientras Julius hablaba, su mirada bajó hacia la cama justo a su lado. Naturalmente, una de las víctimas que habían perdido su nombre dormía ahí, y su conciencia y recuerdos habían sido completamente borrados del mundo. Por eso Julius Euclius no recordaba a esta persona, el joven de bello rostro con pelo violeta y que era su propio hermano pequeño, Joshua Euclius. Julius dijo, así que, Joshua. Conocía el nombre de su hermano pequeño porque Subaru se lo había dicho, así como la relación que tenía con él. Las víctimas de la autoridad de Gula. Cuando había sido informado que muchas personas en estado comatoso y sin identificar habían sido encontradas, Subaru estuvo convencido de que habían sufrido el mismo daño que Rem. Aferrándose únicamente a la pequeña esperanza de que él no hubiera olvidado a aquellos olvidados, había ido al hospital y descubierto al durmiente Joshua. Julius dijo, es extraño. A pesar del increíble parecido como para deducir nuestra relación sanguínea, y tras escuchar tu historia, dentro de mí no existe ningún recuerdo de mi hermano pequeño. Julius cerró sus ojos sin mostrar emociones. De entre las víctimas de Gula que fueron encontradas, Joshua era el único que Subaru conocía. Las más de 30 víctimas restantes continuarían durmiendo sin nadie que se lamentara por ellos o se preocupara por su bienestar. En ese sentido, se podría decir que Joshua fue afortunado, ya que tenía a su hermano mayor preocupándose por él. Aún habiendo sido olvidado por su tan querido y admirado hermano mayor, dicho hermano mayor había ido al hospital para aferrarse al amor fraternal que supuestamente debería haber entre ellos y hablaba de su hermano pequeño sin sentimientos en sus palabras. Aunque había sido olvidado, aunque él le hubiera olvidado, aunque él no estuviera en sus recuerdos, aunque solo hubiera hechos, aquella escena partía el corazón. Subaru dijo, maldita sea. Debería haberlo sabido. Realmente debería haberlo sabido. Que el arzobispo del pecado con la autoridad de Gula era el mal más despreciable en este mundo. Junto con ira, quien retorcía las emociones de la gente a su voluntad. Junto con lujuria, quien rompía la dignidad de las personas, así como su forma, antes de pisotearlas. Junto con codicia, quien rechazaba a todo excepto a él mismo, imponiendo su egocéntrico sentido de omnipotencia. Junto con pereza, quien se consentía a sí mismo con el uso de la palabra diligencia para teñir las vidas de los demás con su amor egoísta. Eran el peor mal sin duda, ni uno de ellos se merecía vivir. Era inconcebible soportar a esos seres que profanaron las vidas de absolutamente todos tal y como Gula hizo.
Subaru dijo, quedarte aquí solo te deprimirá. No me hagas repetirlo. Únicamente pasaban por su mente cosas desagradables. Con indignación en su lengua, Subaru le habló a Julius, quien se levantó al escucharle y tocó el pecho de su hermano pequeño que le resultaba totalmente desconocido. Julius dijo, está respirando. Está vivo. Es extraño. Subaru dijo, así es. No necesita comer, ni ir al baño, ni lavarse, pero tampoco puede reír. Julius dijo, tampoco puede sentir tristeza por ser olvidado. Eso quizás sea afortunado. Subaru dijo, ¿afortunado? Subaru levantó las cejas en respuesta a las palabras de Julius. Devolviéndole la mirada, Julius relajó las comisuras de sus labios ligeramente y, mientras ofrecía una débil sonrisa. Julius dijo, si no te das cuenta de que has sido olvidado, no temerás el miedo de haber sido dejado atrás. Es realmente difícil soportar que las relaciones cercanas con otras personas hayan sido cortadas por un extremo. Julius dijo, Subaru. Olvidar o ser olvidado, me pregunto cuál es más doloroso. Subaru dijo, ¿cómo? Su garganta se bloqueó ante esa pregunta. No era porque no supiera la respuesta, ya que Subaru sabía perfectamente la respuesta a lo que se preguntaba Julius. Por lo tanto, lo que obstruyó las palabras de Subaru no había sido el desconcierto, sino la indignación. Miró a Julius, quien tenía una sonrisa cínica en su mirada. Subaru dijo, ¿cómo podría saberlo? No digas tonterías, deja de abstraerte en estas cosas. Julius dijo, ¿Subaru? Subaru dijo, olvidar o ser olvidado. A la mierda las dos. No intentes darle un orden a cosas tan dolorosas. ¿Eres así de negativo? Poniendo esa maldita cara como si fueras la persona más desafortunada del mundo. ¿Quieres comparar tu mala suerte hasta ahora con la mía? En cualquier caso, yo siempre te ganaría. Julius enmudeció ante el repentino cambio que había adoptado Subaru, quien había alzado su voz y le señalaba con su dedo. Ante la repentina furia de Subaru, Julius abrió sus ojos de par en par y no pudo responder. Y mientras Julius se mantenía callado, Subaru comenzó a bajar su dedo y a relajar los hombros. Subaru dijo, borra ya esa expresión de desesperación. Sé que sufres, que has sido olvidado y no tienes a dónde ir. Lo siento, pero no te dejaré mostrar tu lado débil. Subaru dijo, ¿lo has olvidado, Julius? No, no lo olvides, Julius. Subaru miraba a Julius mientras mordía sus labios con frustración. Colocó su mano en su pecho, y una vez más hizo una declaración de las que solía hacer. Subaru dijo, mis ojos conocen tu fuerza. Mi vergüenza lo sabe. Aunque todos lo hayan olvidado. No podía respirar, y la sensación de sangre recorriendo su cabeza no desaparecía. ¿Cuánto hacía que no se sentía así de molesto? Quizás desde lo de Regulus. Estaba impresionado porque no había pasado ni medio día desde entonces. ¿Por cuánto tiempo había soportado su corazón y sus pulmones este tumulto en Priestella? Y entonces. Julius dijo, jajaja. Subaru dijo, ¿qué? Julius dijo, jajaja. No, de verdad eres único. Me acabo de dar cuenta de ello una vez más. Quitándose la cara de sorpresa que había tenido hasta entonces, Julius se dobló en carcajadas. No pudiendo controlar las ganas de reír, Julius siguió riendo delante del disgustado Subaru. Y cuando esas ganas finalmente se disiparon, Julius dejó salir un largo suspiro. Julius dijo, ya veo, tienes razón. Significa que no todos me han dejado atrás, ¿verdad? Subaru dijo, más que dejarte atrás, yo diría que vas 3 cuerpos de caballo por delante. Julius dijo, ¿3 cuerpos de caballo será suficiente? Subaru dijo, te daré una paliza. Si Beako y yo hacemos equipo, no tendrás oportunidad. Subaru enseñó el dedo del medio, y escupió hacia Julius, quien poco a poco volvía a hacer el de siempre. Julius esquivó fácilmente el escupitajo e hizo una reverencia mientras decía, ya veo. Julius dijo, entonces, tendré fe en esas grandes palabras. Subaru dijo, hazlo.
tanto como puedas, haz grandes hazañas para sorprender a todos cuando recuperen sus recuerdos. Ante esa actitud engreída, Subaru esta vez levantó su pulgar, para luego poner el pulgar hacia abajo en señal de provocación. Ante ese gesto grosero, el más caballeroso de los caballeros, que ahora solo Subaru conocía, sonrió con gracia. Julius dijo, bien, primero de todo, y antes que a ninguna otra persona, intentaré esforzarme por sorprenderte a ti que aún me recuerdas. Y dicho eso, fortaleció sus intenciones de acompañarlo a la atalaya Pléyades que los esperaba. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.